Profe, ¿le puedo hacer una Dime. consulta Sí, respecto al claro. control de la semana pasada? Sí. Puede ser que te Luego me diga que dice te que... esperes, ¿eh? Pero ¿Cómo? que puede ser que te diga que te esperes, Ah, porque... ya. Vale, Pero por dime. tener la duda hecha. Vale. Que en mi caso, una de las preguntas consistía en la pareja de el yate y Sí. el carguero de petróleo. Vale, esa es una de las que voy a contestar en la clase, Ah, ya, perfecto. ¿vale? Porque la clave aquí era más build to stock o más build to order. No, Claro, entonces, hay en algunos casos en los que hay diferencias, pero las diferencias son nulas. Y hay en ujú, otros casos en que las diferencias, como por ejemplo en el caso del carguero, importante porque un petrolero básicamente está estandarizado ya. y por tanto es El mucho más yate, dado a make to stock que algunos yates, porque hay yates que se ya. hacen que realmente son make to stock. O sea, tú puedes ir a una tienda, a un sitio que vende yates y si quieres el yate estándar, digamos el yate de rico pobre, que es mucho más rico que yo, pero no es ultra rico, no es Bill Gates, ese los hacen en serie. Ya, Pero perfecto. ahí, con la categoría ya en su conjunto, el hecho de que los petroleros básicamente estén ultra Claro que estandarizados, estén tan masificados. sí, y que básicamente los petroleros son los que hay, no hay otros, y es un tema desde Ya, Onassi, perfecto. que dijo, el petrolero, superpetrolero, superpetrolero, tienen esto, todos mis barcos son iguales, toda la flota es igual, entonces son mucho más dados a la producción en cadena y al make to stock. A pesar de Claro. ello, ambos son productos dados a build to order, ¿sí? No son productos de masa, por lo tanto generalmente no se producen hasta que los pides. Chuta. Por Ahí tanto, ahí la me perdí. respuesta correcta ahí hubiera sido que el yate es más build to order, pero en Ah, ya. general, comparado con otros productos, tienes que tener en cuenta que es más make to Que los stock, dos podrían ser iguales. que comparados con muchos otros productos, ellos son los build to order, Ya, comparados con perfecto. la mayoría. Y si yo te dijera cuál es el método que te recomiendo para producir esos productos, hacerlos a pedido. Ya. Pero comparándolos entre ellos, uno es más build to order que el otro. Ya, perfecto. ¿No? O sea, todo Buenísimo. depende un poco de la redacción que tiene. Y ahí es un poco trampa. Es un Hmm. poco trampa y por eso quiero explicarlo ahora. Quiero que veáis que poneros algunos ejemplos, porque si no, no. Ya. O sea, otros años hacía que los alumnos, bueno, el semestre pasado hacía que se hicieran las recorrecciones de los controles en las ayudantías, pero hubo un alumno que dijo que eso le robaba el tiempo de su ayudantía y como fue el único que se quejó, pues se lo he concedido. ¿Vale? Ya. Si no, pues la hubiéramos hecho durante la clase. Yo sigo preparando todo el escaparate y el entente de cosas que tengo que hacer, pero por eso no te estoy mirando, ¿eh? No es que no te esté mirando No, está no te estoy bien. mirando porque eh, estoy viendo el guión de la clase lo tengo en esta pantalla, en esa pantalla tengo la gente que habla, la página web, aquí delante en la cámara te tengo a ti, entonces voy No cambiando hay de problema, pantalla. profe. Lo digo porque a veces queda un poco raro. A mí no me gusta que no me miren a la cara cuando me hablan, la verdad. Y te aviso porque lo estoy haciendo. No es que no quiera, es que estoy Sí. preparándome todo el material para que empecemos puntuales, que aún nos quedan como 3 minutos, 4 minutos. No se preocupe, profesor. Pero esto a veces me parece que soy como una especie de, ¿cómo decirlo? Que tengo un toque de cosas, porque toda mi oficina se va llenando de cosas para la clase. Y al Hmm. final, tarde o temprano, hay una que te la dejas. Por ejemplo, hoy me dejaba
el celular encendido. Bueno, vamos a compartir pantalla de la clase de hoy también. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Como siempre, si alguien tiene una duda, como Gabriel ha tenido una duda antes de la clase, yo me conecto como 5 minutos antes para contestar dudas. No es que me conecte 5 minutos antes porque no tengo nada que hacer. En realidad sí que tengo que hacer. Pero resulta práctico, si alguno tiene alguna duda, a conectarse esos 5 minutos antes y preguntar lo que necesite. Hay cosas que, por ejemplo, lo que ha preguntado Gabriel formaba parte de la clase hoy, así que lo voy a volver a explicar. Y generalmente cuando recorto los vídeos y los subo a YouTube, estas preguntas de antes las dejo. Porque puede ser que algún otro alumno esté interesado. Dime, Tomás. Si tenemos consultas, por ejemplo, mejor conectarnos 5 minutos antes que pedirle un tiempo quizás después de la clase. No, también me puedes pedir el tiempo después de la clase. Lo que pasa es que después de la clase el problema es que generalmente pongo control. Y además la mayoría de vosotros, después de 2 horas y media delante de Zoom, pues está cansado. Entonces hay que entender que puede ser que te interese preguntarme antes. Yo no tengo ningún problema, incluso me puedes pedir quedar en Zoom otro día a otra hora y yo me conectaré. O sea, esto de que sea online significa en el fondo que vosotros no deberíais de perder algunos derechos. Y uno de ellos es que antes podíais hacer preguntas presenciales. Entonces, la única manera que tengo yo para sustituir ese componente es haciendo Zooms. Y si tú me pides un Zoom y me lo pides con suficiente tiempo, quedaremos un día que te vaya bien a ti y a mí y lo haré. Si queréis un horario normal y habitual, yo siempre me quedo un poco después y siempre me quedo un poco antes para contestar esas cosas directas. Pero eso no implica que tengas que limitarte a hacerme consultas en ese horario. Tú puedes hacerme consultas por correo electrónico a cualquier hora. Yo te contestaré en un tiempo razonable. No te prometo que te conteste de hoy para mañana. O sea, te contestaré de hoy para mañana como mucho. No te prometo que te conteste en 5 minutos, que puede ser que pase. Y Zoom cuando tenemos que quedar, eso sí. No te puedo decir cualquier hora. Pero, por ejemplo, el domingo tuve un Zoom a las 4:30 de la tarde con la ayudante que tenéis, que tiene clase hoy por la tarde. Y el domingo por la tarde estaba conectado. Así que en un principio es habitual poder que atienda a la gente con bastante rapidez. Dime, Misael. Misael, ¿tienes la mano levantada? Dime. Dime. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dime. Ah, ya. Una pregunta. ¿Qué va a pasar con que yo fui uno de los que escribió mal el root en el control 1? No vuelvas a escribir mal el root. Ya, pero en ese tengo un 1, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes un 1? Ah, ya. Hombre, a ver, Misael, yo te lo voy a explicar de una manera rápida, ¿vale? Y te pido comprensión por mi parte. Te pido comprensión por mi parte, o sea, que simpatices un poco conmigo. Sé que es una trastada que solamente por equivocarte escribiendo el root te pongo un 1, pero también tienes que pensar que es muy gordo. Después de las veces que dije que tenías que escribir el root de una manera y después de explicar cómo se tenía que hacer y después de escribirlo, que aún así haya gente que se haya equivocado. Yo generalmente el semestre pasado corregía el root. Y entonces, como yo corregía el root, los alumnos no dejaban de hacer el error. Y sistemáticamente se equivocaban porque el profesor ya lo corregía por ellos. Entonces, este semestre he optado por otra vía, que es que como tienes, yo diría que 20 controles, pues que falles uno no es el fin del mundo. Te quedan 19. Y de esos 19 tienes que hacer 5 bien. ¿Vale? Que es verdad que cada vez que te equivoques con el root lo vas a tener con un 1, cierto, pero entiéndeme, Misael, la probabilidad que te equivoques de nuevo con el root, ahora que ya sabes que si te equivocas con el root te llevas un 1, yo creo que no lo vas a volver a hacer.
no es la mejor manera de enseñar. Tendría que conseguir de alguna manera inculcaros y convenceros de que es muy importante que hagáis el root bien para facilitarme la faena a mí. Sí, pero no lo he conseguido, ya te digo. No eres el primero, ni el segundo, ni el último que lo va a hacer mal. Sí, profe, no se preocupe. No, yo te lo tengo que explicar, quiero que simpatices un poco conmigo, porque yo después tomo esas hojas, las tengo que pasar, rectifico para que quede todo, ¿sabes? Porque no puedo corregir uno a uno. Por tanto, lo del root es lo que yo os pido para algo que a mí me lleva, pues por control, como media hora. Y a vosotros lo del root os lleva, ¿cuánto? 2 segundos, 5 segundos. Sí que os pido que pongáis atención ahí y hoy lo volveré a repetir y yo supongo que volverá a pasar, ¿eh? No te creas que serás el único, ni el primero, ni el último. Este año he decidido que no iba a corregir la gente con root, porque yo lo que hacía antes era rectificar el error. Este semestre también ha pasado algo curioso. Hay alguien que ha contestado con un número de menos. Entonces parecía el root de un abuelito de 90 años. Era 1.900.000 y algo. Pues ese también lo tiene mal. ¿Vale? Miraros lo del root para evitar el error, ya está. No es tan difícil, a mí me hacéis la vida mucho más fácil y vosotros también os ayudará mucho, creo yo, ¿sabes? El hecho de que todo está estandarizado. Pero igualmente no te preocupes porque eso forma parte de lo que yo también voy a explicar hoy. Recordad que yo siempre empiezo las clases dando un índice de la clase, explicando qué vamos a hacer. Y hoy tenemos una sección de noticias muy cortita. Voy a hablar básicamente de 2 cosas. Y luego, cuando acabe de la sección de noticias, voy a hacer de nuevo push y pull, make to order, make to stock, build to order. Make to stock, build to order. Básicamente para refrescar y aclarar ciertos conceptos que me van a servir luego para hacer el siguiente enfoque que vamos a estudiar, que es el enfoque del ajuste de operaciones de la empresa. Una de las cosas que intenté repetir con más ahínco la semana pasada, y voy a seguir esta semana, es el hecho de que no existe una estrategia única positiva. No hay una estrategia buena, hay la mejor estrategia para orientarte a los clientes que tú buscas. Entonces, no se puede utilizar una misma estrategia cuando estás buscando clientes muy diferentes. Lo que tienes que orientarte es a hacer las cosas de la mejor manera posible, ya sea eficiencia o eficacia o un trade-off entre lo que puedes dar y lo que cuesta. ¿De acuerdo? No hay una cosa mala. Parece que make to stock sea lo horrible del mundo. No, es lo que funciona en muchos productos. Y es lo que hay. Si funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿De acuerdo? El enfoque del ajuste estratégico de operaciones, voy a poner ajuste estratégico para que nadie se confunda luego, nos va a llevar a un punto importante, que es que nosotros estamos haciendo una visión de los problemas como fotos, como qué es lo que sucede en el instante T. En el 2020 lo mejor es hacer tal. Pero eso no significa que en el 2022 o en el 2025 o en el 2030 las cosas sigan igual. Para empezar, en el 2030 yo ya tendré 43 años y en vez de tener un poco de pelo blanco tendré mucho pelo blanco. La mayoría de vosotros estaréis trabajando en empresas, seréis los que tomen o cargos intermedios o gente que tome decisiones. Por tanto, las cosas serán diferentes a como se hacen ahora. Y eso, a nivel de operaciones, a nivel macro, la forma más fácil de entender ese efecto es lo que se conoce como el ciclo de vida de producto. Y si no hay nada raro, lo más probable es que llegue hasta aquí. O sea, que no puede haber más temario. Si tengo un poco de
de tiempo extra, que quiere decir que me ha acelerado o que no habéis entendido muy bien algunas cosas. Entonces llegaríamos a este punto, que es algo que antes se explicaba al principio del tema 1 y que ahora yo lo explico al final del tema 1 porque me da una buena entrada al tema 2. Y entonces, como me da una buena entrada al tema 2, Alejandro, esto está dentro de las preguntas de las noticias, ¿vale? Me ha hecho una pregunta por el chat, por eso le he contestado. Me ha preguntado por las pruebas. Como me da un buen enlace entre el tema 1 y el tema 2, pues lo dejo para el final, que es la diferencia entre decisiones operativas, tácticas y estratégicas. Y aquí ya sí que nos quedamos, no vamos a hacer más de esto, ¿vale? Y ahora vamos a las noticias. Noticias. Tengo 3 noticias. La noticia número 1 es que no tengo noticias de la prueba, de las fechas. No sé las fechas de las pruebas. Por muy raro que os parezca, me enteraré con vosotros. Generalmente me avisan en un correo que también llega a la mayoría de alumnos. Por tanto, si vosotros no sabéis las fechas de las pruebas, lo más probable es que yo tampoco las sepa. Me extraña porque generalmente durante la 3ª semana del curso, la 4ª semana del curso, nos dan las fechas. Por tanto, deben de estar al caer, Alejandro. Pero yo no las sé. El día que las sepa, justo cuando las sepa, te prometo que os avisaré. Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Y os avisaré porque lo necesito yo para deciros si va a haber 3 pruebas o 2 pruebas y un final, si va a haber exhibición, el temario que va a entrar en cada clase, en cada prueba. Yo soy el primero que está ansioso por saberlo, Alejandro. Pero no tengo información. Te prometo que os la contaré. ¿De acuerdo? Y ahora, esto es lo primero para sacar encima el tema de las pruebas. La segunda cosa es el control, los controles. Sí, hoy hay control. Hay control todas las semanas. No me hagáis el mensaje porque siempre contesto uno por semana, pero todas las semanas hay control, excepto que no lo haya, que es un dicho muy Groucho Marx. Hoy hay. Mi intención aquí en las noticias no era decir que había control, porque eso ya lo debías de saber. Mi intención aquí en las noticias era pasar a esto. Pero los controles siguen, de todos estos que vamos a hacer cada clase más los controles grandes, se quedan 5. Sí, o sea, en serio, esto tienes que hacer 5 bien de 20, por eso soy tan estricto con bien, mal, te has equivocado en el ruta, es tu problema, porque, o sea, yo cuento que voy a tener que hacer 20 controles, voy a tener que corregir 20 controles, al menos tú corrige 5 bien, ¿no? Haz 5 bien, para tener un 7, ¿eh? Si haces 3 bien de 20, pues tienes un 5 con algo, ¿vale? Por eso os digo, no os preocupéis si habéis equivocado un control, no es el fin del mundo. Vale. Yo estoy compartiendo la página del curso, de webcursos, y si os fijáis, yo tengo todo el material metido por semanas. Lo he metido por semanas porque el semestre pasado lo puse por temas y había demasiadas cosas. Entonces, ahora que lo veis por semana, fijaros que en la semana 2 tenéis lo que hice en la semana 2 aquí, ¿vale? Y esto lo he puesto y lo voy a seguir poniendo para que sea fácil de estudiar. Una pequeña descripción. ¿Sí? Y tenéis los vídeos, los enlaces a los vídeos, pero también tenéis un PDF con las notas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para el control 2, pues yo ya lo tengo preparado aquí y fijaros que está oculto porque será lo que toque en el control 2, ¿sí? Cuando toque, no ahora. ¿De acuerdo? Por tanto, cada semana yo subiré a su apartado correspondiente el control. Y yo espero, en mi rutina de trabajo he decidido dejarlo para el domingo por la tarde.
Si mi rutina de trabajo funciona, los domingos por la tarde subiré los controles. ¿De acuerdo? Antiguamente, el semestre pasado, yo en mis clases, en la ayudantía, se resolvían. Pero hubo un alumno que se quejó, que decía que le estaba robando el tiempo de ayudantía. Entonces decidí dejar de hacerlo. Como mi intención es daros la mayor cantidad de feedback posible, es muy probable que utilice ejemplos concretos de los controles para extenderme en los temas de clase que puedan quedar dudosos. Por ejemplo, hoy hablaré de alguna de las soluciones del control 1 para afianzar conceptos de push y pull. Recordad que la idea básica de los controles, para mí, es que vosotros tengáis un feedback y os sirvan para aprender. No es un tema de nota, porque si fuera un tema de nota nos daría 20 oportunidades. ¿De acuerdo? Que pueden ser que sean 17 al final. No os toméis el 20 como un número sagrado. ¿Sí? Otra cosa que es importante y por eso lo saco el tema, es el tema de la recorrección. Si queréis recorregir un control, miraros vuestra solución, miraros si lo tenéis mal o bien, porque las notas del control ponen 1 correcto, 0 no correcto, y decidme lo que habéis contestado vosotros. ¿Vale? En los controles numéricos yo os pediría que tuvierais un Excel en el cual uno pudiera ver exactamente todos los pasos del Excel, del cálculo, y me enviarais. Profe, quiero una recorrección del control número 5. Aquí tiene el resultado numérico que me da a mí, paso por paso. No sé dónde me he equivocado. Y entonces yo me lo miro. Puede ser que me haya equivocado yo, porque como esto es todo automatizado y hay muchos ifs y muchas condiciones en los Excel, pues la probabilidad de error existe, no es nula. Por favor, cuando me enviéis un correo, identificad la sección de la que sois. Porque yo doy clase en pregrado en Viña, en pregrado en Santiago, en magíster y en educación ejecutiva. Entonces, yo sé que vosotros sabéis a qué sección pertenecéis y qué curso estáis haciendo, pero yo no me acuerdo de los 200 nombres de alumnos que tengo. Porque este semestre tengo 50 y tantos en Viña, 70 y muchos en Santiago, 30 y tantos en magíster y como 50 en educación ejecutiva. Entonces, por favor, me identificáis claramente quién sois, me decís qué control os habéis equivocado o creéis que me he equivocado, que pasa con muchísima frecuencia, ya os aviso, y me dais una pauta para que yo pueda identificar rápidamente si os habéis equivocado o no os habéis equivocado. Había una mano levantada de Gabriel, creo que era. La persona que tenía la mano levantada, ¿le he contestado? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Yo, de nuevo, envíate un correo electrónico, os intentaré contestar durante el día, al día siguiente como mucho, pero hacedlo de una manera que yo pueda ver lo que hay, porque si lo que me decís es, profe, creo que tengo el control 4 bien, y no me decís nada, pues yo diré, mi máquina dice que no, demuéstrame lo contrario. Entonces tú tendrás que tomar tus números, ver el ejercicio, sacar y ver el valor. Por eso también os recomiendo que no entreguéis y ya está, entregad y apuntaros los resultados para que después podáis saber qué habéis hecho bien y qué no habéis hecho bien. ¿Sí? Y el último punto de hoy es que hoy hay ayudantía. ¿De acuerdo? Yo hablé ya con vuestro ayudante, la ayudantía está publicada, empezáis hoy. Si a alguno de vosotros no le gusta el horario que tiene de ayudantía porque dice que es muy tarde, creo que es a las 6:30, hay una sección en Viña que tiene la misma ayudantía hecha por otro ayudante, obviamente, a las 3:30 hoy. Y podéis ir a la ayudantía que queráis. Por tanto, si preferís ir a la ayudantía de las 3:30, avisadme y publicaré los enlaces de la ayudantía de las 3:30. ¿Vale? Y con eso acabamos el tema de la clase de las noticias de la clase de hoy. Y si no hay nada más, pues empiezo con la clase en sí, que ya toca.
Recordad que la semana pasada estuve empezando a plantear diferentes enfoques de la empresa. El enfoque caja negra, el enfoque cadena de suministro, el flujo en la cadena de suministro, el enfoque de ciclos, tener un empujón. Fijaros que cuando estoy hablando de un enfoque, básicamente estoy hablando de algún tipo de simplificación de la realidad. Y eso es importante porque es una simplificación, no es la realidad, es hacer la realidad más básica para ayudar en el análisis de la empresa. Estos enfoques básicamente se centran en estudiar partes particulares y permiten tener una visión global de lo que estamos haciendo y situarnos en nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, no dan una solución completa. Y dicho de otra manera, no lo toméis como una regla dorada, porque no hay reglas doradas. ¿Sí? Es simplemente una herramienta para ayudarnos. Y ahora, el error típico, el mayor error que acostumbra a cometer un alumno cuando ve estos enfoques, se centra en esta palabra. Simplificación. ¿Vale? ¿Y por qué digo que el error típico es que se equivoca en esta palabra, en la palabra de simplificación? Pues porque sobresimplifica. Entonces, generalmente, por experiencia previa, y no os estoy criticando, es lo normal, el ser humano tiende a buscar un patrón muy simple para contestar. Y hay un dicho que dice, que se llama la navaja de Ockham, que justo expresa eso. Ante dos explicaciones, la más simple es con la que te tienes que quedar. En general, el 90% de los problemas de los alumnos cuando intentan resolver estos tipos de ejercicios, intentan hacer esto o utilizar esta idea, es que sobresimplifican a un concepto muy básico que funciona en la mayoría de ocasiones, pero falla en los casos raros. Y eso es lo que pasó en el control. La mayoría de los que os equivocasteis en general por utilizar sobresimplificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, como esas sobresimplificaciones son un problema que se arrastra a lo largo de todo el tema 1, de todos los enfoques del tema 1, prefiero ponerme ahora porque el tirón-empujón va a conectar bastante bien con el enfoque de ajuste estratégico y nos va a aportar información de qué simplificaciones son las que tenemos que evitar. Y cuando digo simplificaciones tenemos que evitar, me estoy refiriendo a sobresimplificaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordad el concepto básico que os dábamos la semana pasada. Push es todo aquello que la empresa hace antes. Pull es todo aquello que la empresa hace en respuesta. ¿De acuerdo? Así que si lo vemos de una manera general y queremos hacer un resumen de qué es el push y qué es el pull, de qué es el push, pull, y ahora me voy a quitar la cara porque obviamente yo ocupo mucho espacio en la pantalla y eso no aporto menos que no el contenido. Entendemos por push a empujar. Por pull a estirar. Si lo queréis ver de otra manera, este señor es el dibujo terrible del profe, que es el cliente, y el push es la empresa empujando a la cajita, al producto hacia el cliente, y el pull es el cliente estirando de la cajita. Voy a aprovechar el uso del término cliente 3 veces aquí para ayudaros también con un pequeño error que se acostumbra a cometer. Mira, Gonzalo dice, ¿podría explicar alguno de los ejercicios del control para retroalimentar? Sí, es lo que voy a hacer dentro de un ratito. No te preocupes, forma parte de mi planning del día. Para que no te asustes. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Era parte de lo que quería hacer para hacer el feedback. Y por eso estoy entrando aquí, porque quiero dejarlo claro desde el primer momento. Una de las cosas que normalmente el alumno equivoca o los alumnos equivocáis en este enfoque es que os olvidáis de pensar
no, Fiorenza, no te tienen que aceptar cada vez que entres en clase, entras directamente. He desconfigurado la opción de que te tengas que pedir acceso. Tú entras en clase directa. Si te desconectas y vuelves a entrar, ¿vale? Es que cuando lo miráis, perdonad, pero es que tengo que contestar al este también. Cuando miráis este enfoque, os lo tenéis que mirar desde la perspectiva empresa, no desde la perspectiva cliente. Vosotros sois la empresa, ¿sí? Y eso es muy importante. Vosotros actuáis como empresa, quien os paga es la empresa, ¿sí? Y como os paga la empresa, vosotros hacéis un push como empresa o os hacen un pull del producto como empresa, porque si cambiarais el eje, alguien me podría decir que es justo lo contrario, ¿vale? Todos los problemas que se están viendo en el tema 1 se ven desde el punto de vista de la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. El enfoque push es un enfoque de anticiparos a las necesidades del cliente. Vale. La mejor manera, no es la única, es como el 99% de veces, si lo queréis ver, la mejor manera de anticiparos a las necesidades del cliente se llama inventarios. ¿De acuerdo? Consiste en que, como te piden algo, como te van a pedir algo, pues lo tienes antes de que te lo pidan y así ya no necesitas reaccionar. Ya lo tenías. ¿De acuerdo? El esquema pull es justo lo contrario. Es, entre comillas, reaccionar a las necesidades del cliente. Y como reaccionas a las necesidades del cliente, básicamente lo que te está diciendo es que tú le pides y él te dice, espérese un momento. ¿Sí? Eso es generalmente el enfoque pull. Y el enfoque pull tiene pocos inventarios. Profe, dime. Y un ejemplo de pull también puede ser cuando se hacen los autos Rolls-Royce, ¿no? De que eso se hacen a medida del cliente y él va, pide lo que él quiere y ahí claro, pero se hace todo. Eso es reaccionar. Fíjate que tú no tienes nada hecho antes o tienes poco hecho antes, por tanto reaccionas a la necesidad del cliente que te lo pide. Claro, ya. El pull es una estrategia en la cual tú respondes, no anticipas. ¿Sí? Eso no implica que no haya inventarios. El inventario existe, en algún sitio está. ¿Sí? Lo único que está de forma diferente. Por ejemplo, el inventario puede ser que esté en materia prima. Imaginaros un sastre que hace ropa a medida y que es un ejemplo que a mí me gusta utilizar mucho. Sé que ahora hay pocos sastres, pero a mí me gusta utilizar el ejemplo del sastre porque es algo que está muy presente en nuestra vida. Todos vamos vestidos, creo. A lo mejor alguno de vosotros, como no tiene la cámara conectada, puede ser que todavía esté como lo trajo su madre al mundo. Pero generalmente todos vamos vestidos, sabemos cómo va lo de la ropa y antiguamente se hacía con sastre. ¿Y el sastre qué hacía? Pues te tomaba las medidas y te hacía el vestido. Eso es un enfoque pull. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga material o puede ser que ni siquiera lo tenga. Si quieres algo muy específico, se lo pides y él lo compra y te hace la ropa con eso. Te toma tus medidas y se activa el proceso de manufactura, de producción, en respuesta a tu petición de un nuevo vestido, de un nuevo pantalón, de una camisa, de lo que sea. El caso push es el contrario, es la empresa tiene la ropa preparada por ti. ¿Sí? Es el caso de H&M, Pull&Bear, todas estas empresas. La ropa está ahí, la ropa se ha fabricado con anterioridad y está en push. Generalmente la mayoría de Pret-a-Porter, excepto Zara, y Zara aquí creo que tampoco trabaja así, se hacen 2 tiradas al año de ropa. Y 2 tiradas quiere decir que se produce 2 veces. Obviamente eso tiene que ser un enfoque push.
¿De acuerdo? Muy bien. En general, eso implica que la estrategia más aconsejable para los productos push es productos en masa. Mientras que las estrategias más recomendables para los productos pull son los productos personalizados. Pero con importantes caveats, con importantes detalles que hacen que no sea exactamente así. Felipe dice, las empresas que empezaron a vender mascarillas sería pull. La mayoría de mascarillas se venden en volumen. El efecto inicial sería pull, pero ahora la producción es push. ¿Sí? Fijaros que vuelve a haber otro cambio. Llega un momento en el cual no es que se estén haciendo como respuesta a pedido, simplemente se ha estandarizado la producción. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser un producto personalizado y ha pasado a ser un producto de masa. ¿Sí, Felipe? ¿Las fotografías se consideran push o pull? Un fotógrafo generalmente es pull, sobre todo si es un retrato. ¿Sí? Ahora bien, si tú te lo planteas como una persona que revela fotografías, aquello antiguo que ibas a un sitio, dabas el carrete en negro y después te devolvían las fotografías reveladas, si bien el punto pull era importante porque tenían que actuar a recepción, internamente el revelado se intentaba hacer push, que era, se almacenaban fotos sin hacer y cada día se hacía una cantidad fija. ¿Por qué? Porque era más rentable. Y eso es otro de los temas que uno tiene que considerar. No es que toda la cadena de suministro sea push ni toda la cadena de suministro sea pull, sino que hay, y me voy a saltar esta porque la voy a ver luego, hay niveles de push y niveles de pull. Y, por ejemplo, el caso que ponía Catalina de las fotos es un buen ejemplo de qué parte se trabajaba en push y qué parte se trabajaba en pull. ¿Vale? En un sistema build to order, generalmente la parte que es pull es más grande y la parte que es push es más pequeña. ¿De acuerdo? Si os acordáis del vídeo de la semana pasada en el que estaba hablando de Dell, parecía que Dell hiciera todo, absolutamente todo pull, pero llega un momento en el cual tenemos a nuestro proveedor y nuestro proveedor pues, nos tiene que dar discos duros cada 2 horas. Eso implica que no va a poder hacer el disco duro instantáneamente, va a tener que esperarse. Va a tener que almacenar los discos duros y cuando tú se lo pidas, pues él te los va a dar. ¿De acuerdo? Fijaros que eso significa que hay inventario. El inventario sigue existiendo. No es que desaparezca, el inventario está en tus proveedores y el hecho de que esté en tus proveedores implica que está en una forma proto de producto. ¿Sí? La mejor manera de intentar entender eso es pensar que cuando tú inventarías producto acabado, cuando haces inventario de producto acabado, no solamente estás inventariando el material que has utilizado para hacer el producto acabado. O sea, cuando tú haces inventario de una computadora con su caja, su disco duro, su RAM, su CPU, el inventario que estás guardando es los componentes que hay dentro y el tiempo, el trabajo que te ha costado ensamblarlo. Sin embargo, el de la materia prima es solamente la materia prima, es solamente el disco duro. Por tanto, inventariar antes en la cadena de suministro tiene 2 ventajas. La primera ventaja es que vale menos, porque la materia prima vale menos que el producto acabado. Y segundo, seguramente la persona que es nuestro proveedor
me provee a mí y a 5 personas más. Y ese hecho de proveer a más gente le permite hacer un trabajo más eficiente con los inventarios. Y eso lo veremos en el tema 5, casi al final del curso. Es más eficiente inventariar cuanto antes en la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Por eso el enfoque pool tiene poco inventario, pero no es que tenga poco inventario, es que el inventario se lo come el de antes, mi proveedor. ¿Sí? Ahora, en el enfoque push, en un producto push tradicional, como por ejemplo podría ser el pan o podría ser Apple, en los Mac, la parte de push y de pull cambia. El pull es muy pequeño. Se limita al final del todo de la cadena de suministro, en la cual tú actúas, por ejemplo, si tomas algo en una estantería y te quedas sin y tienes que reponer. Y eso es el único pull que tiene. Todo lo demás es push. ¿Sí? Y ese caso sería, por ejemplo, lo que yo había dicho, el caso de Apple, de los Macs. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene ese fenómeno? Porque obviamente tienes más inventario, tienes inventario de producto acabado. Pues la ventaja que tiene es que puedes aprovechar economías de escala. ¿Sí? Por ejemplo, para revelar las fotos que había preguntado Catalina, supongo que todo el mundo se acuerda de eso, ¿no? O puede ser, a lo mejor alguno de vosotros no lo recuerda. Antes, cuando las cámaras no eran digitales, pues la gente tenía unos carretes fotográficos y esos carretes fotográficos se llevaban a un sitio y después entraban en una cámara negra y te salían impresas unas fotos y te las daban. Supongo que todos lo debéis de haber visto todavía. Si no, pues es muy... déjame un segundo que acabe. Vete un vídeo viejo, una película de los años 80 o 90, que era cuando yo era joven o niño. Entonces, fijaros que aquí es pool, es básicamente pool, pero había muchos centros de fotografía que lo que hacían era guardar todas las fotos y hacer grandes volúmenes. ¿Por qué? Porque salía más rentable, era economía de escala, llevabas todos los carretes de fotografía a un único estudio de revelado que revelaba un montón de carretes. Ese estudio de revelado trabajaba formato push. Le iba tomando las fotos, las iba almacenando, iba tomando los carretes, los iba almacenando y iba haciendo cada día los mismos, la misma cantidad. ¿Por qué? Porque para ti tu carrete de fotos es tu carrete de fotos, pero para él es un carrete de fotos. Todos los carretes de fotos son iguales. ¿De acuerdo? Por tanto, para él trabajaba en push porque le interesaba la economía de escala. Álvaro, ¿qué pasa en general con todos los teléfonos? ¿Me lo podrías explicar un poco más? Porque me he perdido. No y que hacen make to stock, igual que Apple. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque en general la mayoría de celulares son productos de masa. Una de las cosas que me gusta hacer en clase es explicar anécdotas. Y eso significa que ya empiezo a ser un viejito. Mi viaje de bodas fue a Hungría. Fue en mi luna de miel, me fui a Hungría y me fui con mi señora a Budapest y íbamos por la calle. Y, claro, Hungría sigue siendo un país exsoviético de la Unión, digo, que fue un país comunista durante muchos años y eso todavía se nota a día de hoy en algunas cosas. Y también fue la capital del Imperio Austrohúngaro, Budapest, y eso significa que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, era una de esas ciudades señoriales como Viena. Y pasabas por las tiendas y generalmente no te llamaba nada la atención. Hasta que un día vimos uno y dijimos, uy, qué celular más bonito. Y claro, tú no te acostumbras a... La moneda no es el euro, no es el peso chileno, no es el dólar, no es algo que tengas totalmente fresco, era una cantidad muy rara. Y cuando hicimos el cambio de divisas era algo así como $20.000 valía el celular.
y era que tenía trocitos de diamante, incrustaciones de diamante. Bueno, pues eso no es producción en masa, eso seguramente es un producto personalizado. ¿Sí? Es un celular, pero es un producto personalizado. ¿Vale? Generalmente los celulares que nosotros vamos a una tienda, pues son productos de producción en masa. ¿Sí? Y por eso generalmente utilizan un make to stock, perdón, porque son más cómodos. Pero fijaros que la relación que hay entre una cosa y la otra, Javier, tienes el micrófono encendido, si necesitas decir algo me interrumpes, ¿de acuerdo? La relación que hay entre el make to stock y el build to order y el push y el pull no es 100% clara, no es que sea como una navaja de Occam que siempre sirve. ¿Sí? Y luego veremos algunos ejemplos. Pero para que veáis que esto se alarga más allá de solamente lo que sería manufactura, hace un año, año y medio hubo una charla en la universidad y una de las personas de I+D nos explicó el modelo que tenía la universidad para hacer I+D, investigación y desarrollo. Y como salía push y pull, le pedí que me diera la lámina porque la quería utilizar en mi clase, para que entendáis la diferencia que hay. De una forma que no está intrínsecamente ligada a un producto, ¿de acuerdo? Y que está asociada a un servicio y a un intangible. ¿Sí? La universidad hace push a través de la investigación básica. Esa investigación básica es un push que está desconectada del cliente. ¿De acuerdo? Y generalmente si tú hablas con un investigador es lo que le interesa hacer. No a todos, pero posiblemente al 90% de nosotros nos interesa nuestra investigación teórica. Hace un ratito un alumno me preguntaba que cómo estaba y yo diciendo, deseando que sea martes por la tarde, porque el martes por la tarde empiezo a hacer investigación. ¿Sí? Porque el lunes tengo clases, el martes tengo clases, pero a partir de la tarde ya acabo de subir el material, todo, preparar lo que toca y ya puedo ponerme a hacer otras cosas. Investigación básica es el push. Fijaros que esa investigación básica no tiene que responder o no tiene que estar asociada a ninguna necesidad de un cliente. Es investigación básica. ¿De acuerdo? Es, por ejemplo, lo que hacemos en matemáticas a veces. No tiene por qué tener una aplicación. O la gente que hace astronomía teórica y se dedica a estudiar agujeros negros. ¿Tiene aplicación? No necesariamente, simplemente es conocimiento. ¿Vale? Después tenemos el pull, que es la industria, que tiene un problema y se presenta en la universidad y dice, mire, tengo este problema, ¿alguien me lo podría resolver? Y ese es el pull, que activa que la empresa, la universidad, decida dar una respuesta. ¿Sí? Aquí en Chile o en España, en mi caso, porque no es solamente un problema chileno, creo que es un problema latino, esto no sucede mucho porque las empresas van a su rollo y hacen sus cosas, pero en Estados Unidos es muy habitual que las empresas vayan a las universidades y les digan, mire, tengo este problema, resuélvanmelo. ¿Por qué? Pues porque se supone que quieren hacer cosas de alta tecnología y la alta tecnología pues necesita gente pensante y esa gente pensante no acostumbra a estar en las empresas, que en las empresas van al día a día, van a resolver los problemas del día a día. Vale. Lo que hace el I+D, la agencia de I+D que tiene la universidad en teoría, es juntar una cosa con la otra. ¿Sí? Y ojalá estén lo menos desequilibradas posibles una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Y que cuando venga una empresa y te diga, oye, quiero hacer esto, haya alguien que tenga conocimiento de eso, porque si no pierdes el cliente. Es como una consultora en el fondo. ¿De acuerdo? En el mundo industrial, en la empresa, en las tiendas, en el mercado, lo que sucede es que si tú no tienes este ajuste entre tu push y el pull, entre lo que tú eres capaz de hacer y la empresa es capaz de, los clientes piden, pues desapareces porque te mueres. La universidad es un caso concreto un poco raro porque nosotros producimos un recurso básico que no es la investigación. La investigación es un recurso básico B, entre comillas. Hay universidades que sobreviven sin investigar, pero no hay ninguna universidad del mundo que sobrevive sin dar clases.
¿sí? Por tanto, nuestro producto básico son las clases, que es lo que sería un sistema que funciona básicamente push. Ofrecemos lo que hay, vosotros consumís lo que nosotros ofrecemos, si no os gusta, pues compráis otro producto, os vais a otra universidad. ¿De acuerdo? Eso es el funcionamiento básico. El I+D permite una cierta descoordinación entre el push y el pull, porque es como un extra, entre comillas. Pero idealmente el engranaje tendría que ser completamente válido. Tendría que estar bien engranado. Sin quitar que el push y el pull en la investigación se ve súper claro. El push es yo hago investigación teórica, el pull es el Estado, la empresa X, la empresa Y, solicita una consultoría para que le resuelva un problema que tiene, que considera que es lo suficientemente difícil o lo suficientemente técnico como para que no valga la pena tener un especialista y recurrir a una tienda de especialistas, que es la universidad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el push y el pull. Y la diferencia básica entre el make to stock y el build to order. ¿De acuerdo? Y eso es lo básico. Sí es cierto, y en eso todos estamos de acuerdo, y es el problema típico, o la estrategia típica, o la trampa típica, o el truco típico de sobresimplificación, y repito, de sobresimplificación del problema, que es una cosa mala, porque los problemas hay que simplificarlos, pero no tanto que dejen de ser el problema básico, que dice que los productos baratos son push y los productos caros son pull. Y esa es la idea básica que tiene la mayoría de alumnos que cogen y dicen, el producto es barato, push, el producto es caro, pull. Y por eso pongo el ejemplo de Apple, para que veáis que no es cierto. Mac es más caro y es push. ¿De acuerdo? Y para acabar de completarlo, y también porque me lo ha pedido Gonzalo y porque creo que es importante, si no lo hubiera pedido Gonzalo también lo hubiera hecho porque tengo las láminas preparadas, voy a poner alguno de los ejemplos. Si alguien quiere algún ejemplo concreto de lo de Make to Stock y Build to Order, me avisa, me lo pide y lo preparamos y lo hacemos. Dime, Javier. Profe, antes de que pase este ejemplo, que a mí me quedó una duda. Dime. Usted el inventario lo tiene resguardado el proveedor. Quiere decir que el inventario o se tiene en un producto más fácil, más básico, o está antes en la cadena. En el fondo, que el valor del inventario es menor. Puedes tener la misma cantidad de inventario, pero sin montar. Y cuando tienes la misma cantidad de inventario sin montar, el valor es menor, porque no le has puesto las horas hombre ahí dentro. ¿Sí? Eso, muchos de aquí. Ya, o sea, en el fondo es como... muchos de aquí, pocos de aquí. Materia prima. Exacto. Muchos de aquí quiere decir muchos dólares y pocos de aquí quiere decir pocos dólares, que no quiere decir que sean pocos dólares, porque de nuevo, mucho y poco es relativo. ¿Sí? O sea, no sé, mis hijos tienen muchos juguetes, tienen pocos juguetes. Hombre, depende de con qué niño lo compares. A lo mejor comparado con el nieto de Piñera, pues tiene pocos. Pero si lo comparo con a Random Joe de la calle, pues seguramente tiene muchos. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que te está diciendo es que tienen más o menos en valor. ¿Por qué? Pues Profe, porque como el push, un segundito, como el push tiene que tener el material preparado, pues tienes que tener el producto acabado y lo tienes que tener ahí disponible. Entonces es como lo del pan. Tienes que tener el pan listo, porque si le dices a tu cliente que no hay pan y que tiene que esperarse 4 horas, irá a la panadería al lado. ¿De acuerdo? No puedes esperarte a hacerle un pan concreto a él. Dime, Javier. La materia prima puede estar retenida tanto en la misma empresa como por el proveedor. Sí, porque esto está analizado como conjunto. Por tanto, la materia prima puede estar en cualquier sitio de la cadena y el producto acabado puede estar en cualquier sitio de la cadena. Puede estar conmigo, con el distribuidor, en un barco llegándome
o en el escaparate de la tienda o en el almacén de la tienda. ¿Sí? Son los enfoques, los ciclos que hemos hecho. Generalmente se da más que, por ejemplo, en la materia prima está con los proveedores. No, porque, por ejemplo, revés, tú tienes que tener inventario igualmente para fabricar. El caso de Dell es un caso exagerado. Pero, por ejemplo, si tú eres el caso que ponía, un sastre, que eres pool, pues vas a tener ropa vas a tener tela tú. No vas a pedir cada trozo de tela que te pidan los clientes, porque eso sería muy ineficiente, tardarías mucho tiempo. Por tanto, tú también tienes inventario, pero no tienes todo el inventario del mundo, porque si te piden, yo qué sé, seda de cashmere, pues esa la comprarás porque es muy cara y estará en tu proveedor. Por tanto, lo que te digo, no es que haya una única estrategia, hay varias estrategias y no es que sea una única solución, hay varias soluciones dependiendo del modelo, pero en general, la idea general es que si tú trabajas con push o si trabajas con pull, tengas más o menos inventario, porque no es lo mismo un sastre que una tienda. Un sastre puede tener menos cosas que una tienda de ropa ya acabada, porque la ropa acabada, pues, está ahí, está acabada. ¿Sí? Ya, perfecto. O sea, la diferencia está en el fondo que el inventario en el pool está dado más como en la misma materia prima y en el push ya está como el producto más acabado. No, quiere decir que en el pool tú puedes tener menos inventarios globales. Y en el push debes tener más inventarios globales. En materia prima, en semielaborados y en acabados, en su bloque, en su conjunto. El pool tiene menos inventario, porque como tienes tiempo para comprar, o sea, yo qué sé, mira, yo trabajo, a mí me gustan mucho las consolas antiguas. No tengo una Play 4 ni una Xbox One, pero tengo un montón de consolas. Tengo 2 Nintendo NES y 3 Game Boys, que seguramente os suenan. Son consolas de Nintendo de los años 80. Vale. Cuando yo tengo un problema y tengo que ir a repararla, o cuando quiero comprarme otra, generalmente voy a tiendas especializadas que tienen muy poco inventario de producto. ¿Por qué? Porque no hay mucha demanda. Entonces, la mayoría de gente trabaja pool, tú le pides y ellos te lo traen. ¿Sí? Es un efecto que tarda tiempo porque hay poco inventario, porque hay poca demanda. Sin embargo, cuando tú quieres comprar una Xbox One, sí sé que ahora están súper agotadas, sé que ahora hay un problema global, no es solamente de Chile, es mundial con las consolas, que no hay. Y es problema del COVID, que ha cortado todas las líneas de distribución clásicas. Pero antiguamente tú ibas a la tienda y cogías una. Y si no estaba, te ibas a otra tienda y la cogías. ¿De acuerdo? Fíjate que la cantidad de inventario que tienes que tener es superior. ¿Y por qué es superior? Porque la competencia es mayor, entre comillas, es un producto de masa. En el otro caso, bueno, pues es un producto personalizado, casi, casi. Son consolas muy viejas, que hay que hacerles unos mantenimientos muy importantes, que son objetos de coleccionista. Y como objetos de coleccionista, pues valen plata. O sea, pagas lo mismo casi por una consola de hoy que por una consola que tiene 20 años y que le han dado mucha guerra. Y por algunas pagas más. Entonces, la gente tiene pocos inventarios. Fiorenza dice, profe, y por ejemplo, con respecto al control, a mí me tocó uno en el que eran legos de piezas sueltas. Ese, déjame que te lo voy a explicar justo ahora. ¿Vale? Dime, Javier. No, Diego. Diego. ¿Qué? Entonces, en ese ejemplo que usted acaba de dar, ¿hay como una evolución del tipo de cadena de mercado? Porque obviamente al principio... Eso lo dejamos para el ciclo de vida al final de la clase de hoy. Obviamente ese mismo producto ha cambiado. Son productos diferentes. Y Fiorenza, déjame ese ejemplo, también está aquí. No te preocupes. Vamos a los ejemplos raros, porque en el fondo
esta regla funciona para lo básico, pero después resulta que hay ejemplos raros. Y yo he puesto este de las cafeteras, pero Fiorenza habla del ejemplo de los Legos o de los duplos. Sí, es verdad, la cafetera de la derecha es un poco más cara que la cafetera de la izquierda. Y sí, es más exclusiva que la cafetera de la izquierda. Pero ambos productos, ambos son make to stock. Nadie está dispuesto a esperar un mes o 2 semanas por la cafetera de Nespresso. Nadie. ¿De acuerdo? Son iguales. A nivel de producción son iguales. La mayor diferencia, y eso sí que es verdad que hay una diferencia en la cadena de distribución. Por tanto, los ciclos son diferentes. Y eso contesta también el ejemplo del duplo. No hay diferencias reales entre la caja de duplo desmontada y la caja de duplo con una forma. No, son 2 productos todavía más idénticos que esto. Tú los ves diferente como consumidor, pero para la empresa es la referencia 334 o la referencia 373. Las montan, las empaquetan, las tienen que predistribuir y cuando tú vas a comprar, a ver, puedes ser un cliente como yo, que soy muy tiquismiquis, y también hablaremos del caso persona con un defecto, desorden obsesivo compulsivo, que hace que la caja A no es igual que la caja A', y entonces ya bloqueo, la tengo que comprar en el extranjero porque yo quiero la A, no quiero la A', quiero la A. Pero en general son 2 productos, el 90% de la gente va a la tienda duplo y compra un duplo. Y sí, puede ser que el niño se ponga muy pesado y quiera el duplo concreto, pero es el mismo producto. ¿De acuerdo? La empresa lo gestiona igual. Otra cosa sería duplos o legos que existen de coleccionista, que hay tiradas limitadas, ediciones especiales, o cosas compradas o hechas a medida o específicamente para, que eso es un mercado secundario que tiene Lego también. Por ejemplo, yo estuve pensando en comprar para las clases una cadena de producción, una línea de montaje hecha con Lego. Y hacen coches. Y lo ves como el Lego monta el coche y lo acaba distribuyendo. ¿Por qué no lo compré? Pues porque se me iba de presupuesto, eran como $15.000. ¿Sí? Pero eso sería el que es build to order, porque esta gente no debe de hacer 5 de esos cada día, debe hacer unos cuantos al año por pedido. ¿Sí? Pero este no, este es make to stock. Nicolás, déjame el del coche Skoda porque lo vamos a ver dentro de un momento. Ahora vamos a este. Vale. Aquí, generalmente, estos 2 productos son productos específicos. ¿De acuerdo? Pero recordad que la pregunta era, indicando con más exactitud, cuál era más make to stock o build to order y si había diferencias suficientes. Y aquí hay diferencias suficientes. Y la diferencia suficiente que hay es por precio. En este caso hay un tema de por precio. Y ese por precio hace que aunque los 2 se gestionen o la política o la solución óptima sea hacerlos build to order, este es más build to order. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vale muchísimo más. Y el hecho de que valga muchísimo más hace que tengas que hacerlos mucho más a pedido. Acepto que generalmente los autos de ambulancias y demás también se hacen a medida, pero se hacen en líneas normales de coches. No se hacen en líneas especiales, se hacen como coches normales. Y lo digo por experiencia. Yo he visto montar coches de esos y eran en una línea Nissan, eran en una línea estándar, la línea especial que le llamaban, que se comía todas las cosas especiales, pero era una línea. ¿De acuerdo?
Sí es cierto que se hacen bajo pedido. Y sí es cierto que se pueden personalizar un poco más, pero nada comparado con lo que es un avión. O sea, un avión generalmente hasta la tapicería lleva el logo de la marca, de la compañía aérea, ¿vale? Y eso encaja con el tema de los autos. Sí es cierto, un BMW Roadster es un auto muy caro, pero comparativamente con coche de carreras, pues se hacen miles más. Por tanto, el coche de carreras es más build to order, sobre todo un coche de carreras de los años 50 o 60, que es simplemente un objeto de coleccionista, que el caso de un Roadster, que es un auto que no se ven muchos por la carretera, pero se ven. Y no hay muchos en el mundo, pero hay decenas de miles. ¿Sí? Nicolás, dime. Perdón, sí, es que yo le había dicho ese ejemplo y la izquierda entonces era un auto de carrera. Yo pensé que era un auto que yo, la verdad, soy en eso de los nombres, pero pensé que era mírate ¿tú has visto algún auto clásico así? En Los Coches Locos puede ser, que era una serie de dibujos animados, pero tiene forma de auto de carreras. El tipo va con gorro, tiene forma de auto me recordaba como las películas antiguas que iban... Claro, porque eran autos de carreras. Claro. Los autos de los años 50-60 no eran así. Entonces es exagerado. Reconozco que alguien me puede decir, profe, eso es una pregunta que está hecha con mala intención. No, no está hecha con mala intención, está hecha para buscar los extremos, en los casos difíciles, porque los fáciles los puede hacer todo el mundo. Para hacer los fáciles no necesito dar una hora de clase. ¿No? Los fáciles son fáciles, los difíciles son los que os ponen a prueba. Cosas como, por ejemplo, esto. ¿Sí? Este producto, sí, de acuerdo. Los dos se hacen para fechas concretas del año, para momentos concretos, etc., etc., etc. Pero solamente el hecho de ver la cantidad de personalización que hay deja claro que esto es make to stock y esto es build to order. Obviamente, algún compañero tuyo me dijo, profe, es que yo nunca he comprado una caja 18era. Yo tampoco. Y menos en el Totus, porque el Totus lo tengo muy lejos. Tendría que tener un auto y no tengo auto. Pero la idea es claramente uno es más build to order que el otro. Cuando veis un coche de los años 60, tiene que ser algo muy específico. El profe no compara, yo qué sé, un Beetle de los años 50 alemán de la posguerra mundial con un Mini de ahora, porque es como comparar peras con manzanas. Por tanto, si estás comparando en el mismo lugar, hay muy poca gente que quiera tener un auto reliquia, entre comillas. ¿Sí? Es como yo con mis consolas, que son reliquias. Pues tienen un mercado más build to stock, build to order. Benjamín me pide que rectifique un poco, que vuelva a repetir un poco esto. ¿Por qué el avión es más build to order? Primero, porque tiene un valor añadido mucho más alto. Segundo, porque se personaliza mucho más. Tercero, porque se tiene que hacer especialmente. Y sí que es verdad que yo sí tengo que decir in abstracto, y me decís in abstracto solamente, ¿cómo harías los coches de bomberos? Te diría build to order, no make to stock, pero como la pregunta era comparativo, pues preferiría uno sobre el otro. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de los vinos va un poco más adelante. Estoy intentando contestar a todo el mundo según va llegando, lo cual hace que a lo mejor sea un poco caótico porque haya mucha gente que le digo más adelante, ¿de acuerdo? Pero soy consciente. Javier, dime. Primero Javier, luego Nicolás. Javier. Dime. A mí me pasó en el de los autos, que yo pensé que ese auto, el rojo, el Soda clásico o algo así, era un auto que se ha hecho hace mucho tiempo y bueno, ya se había dejado de fabricar, entonces todavía más motivo para ser un build to order. Porque cualquier cosa que le tengas que hacer a un auto antiguo, te pasa lo mismo que con mis consolas. Es más build to order, no puedes hacerlo en cadena. Todavía más motivo. O sea, si hiciste esa hipótesis, todavía la pifiaste más.
porque es un producto más único y por tanto cualquier cosa que le hagas, lo que no puedes comparar, y eso es comprensible, es un producto de 1950 con un producto del 2020. Como considerar qué es más build to order, algo en el 1950 o en el 2020. Básicamente porque han pasado 70 años y eso lo voy a ver luego y veréis que las comparativas tienen que estar basadas en un instante T. Y sí, podéis alegarme que tendría que poner mucha más información o que debería de poner mucha más información. A ver, yo tengo que suponer que todo el mundo tiene un cierto conocimiento. El día de la prueba, y eso también es importante, el día de la prueba, si tienes dudas, explica el por qué. Explica claramente el por qué tomas ciertas decisiones. Porque eso también se tiene que evaluar. ¿Sí? Esto no es blanco-negro. No hay blanco-negro en este caso. La solución es... Esto no es un problema de matemáticas, no es resolver una ecuación. Esto es una escala de grises. Desde blanco hasta negro. Yo generalmente escojo gris oscuro para estos ejercicios. Gris casi negro. Pero no puedes escoger negro o blanco, porque entonces son triviales. ¿De acuerdo? Y yo contesté todas las dudas que me hicisteis, además. No hice ninguna trampa. Os puse los ejercicios, me quedé 20 minutos contestando dudas. Claro, Dime, Javier. Que se me coló ahora. Entonces, no entendí bien lo que dijo sobre por qué era aún más. Porque en el momento en que es en el momento en que es un producto antiguo, se transforma en un producto de coleccionista. Como producto de coleccionista, lo que tú estás comprando es un producto que se tiene que retocar, renovar, hacer el mantenimiento, instalarle cosas que son recursos que ahora ya no hay. Entonces, cualquier cosa antigua se vuelve una antigüedad. Y como antigüedad toma un valor diferente y se vuelve una cosa mucho más personalizada. Sí, es como la gente que compra, aquí no sé si existe, pero en Europa hay gente que compra Vespas. Esas motos que eran populares en los años 60 en Italia. Y casi es como una secta. Las retocan, las arreglan, etc. Nicolás, dime. Ya, pero más que nada por el arreglo que se le tiene que hacer y por las mantenciones como producto, si defines eso como producto ahora y has tomado la idea de que era un producto que se dejó de hacer, que no es el caso, pero si tu idea era que era un producto que se dejó de hacer, que era un producto de los años 60, ahora cualquier producto que tú vayas a comprar de eso va a ser un build to order, no va a ser un make to stock. Va a ser un build to order porque o lo compras hecho un desastre y te lo tienes que arreglar tú, o lo compras hecho de una persona que es un técnico especializado en eso. Por tanto, todo lo que esté asociado a compras actuales como producto actual y que sea algo remanente del pasado, tenderá a ser más build to order. ¿Por qué? Pues porque es más único. Es más trabajar con poco stock, con pocas piezas, hacer reparaciones artesanales, producto a medida para el consumidor, no un producto de masa. ¿Sí? Por tanto, en general, tenderá a eso. Nicolás. Sí, no, mi duda era parecida a la misma, pero ya entendí que más o menos es el valor único y de tiempo que tiene un objeto es lo que lo hace más build to order. En este caso, sí. Y para ese caso concreto, sí. Si hubieran dos pero, modelos, por ejemplo, en las botellas de vino, por poner un ejemplo, que en la botella de vino de 3 años, la botella de vino de 5 años, son iguales. Las dos son make to stock. ¿Por qué? Pues porque no puede ser... nadie va a decir, uy, mira, 25 de agosto a las 9:30 del año 2020. Me va a apetecer una copa de gran reserva en el 2025. Hago el pedido. No. Ambos trabajan con un modelo make to stock, producen, almacenan, venden.
Y da igual que una sea más cara que la otra o pase más años almacenada. No es eso. En este caso se trabaja make to stock en ambos. Básicamente porque el producto no permite un build to order. ¿Sí? No lo permite. Entonces, bueno, no lo permite, pues es un make to stock. No hay que hacerse ningún caso de dificultad. Es make to stock. Sí, Fiorenza son iguales. Los dos se trabaja make to stock por igual. No hay diferencias. Juan, tu mano alzada, dime. Por eso digo que no hay una regla única. Hay una serie de pistas, una serie de conceptos genéricos que te permiten escoger y te permiten analizar, pero no es como... Esto no es un problema de mates, esto no escojo esto y por aquí está... no hay nada y por aquí está escrito. No, es más difícil que eso. Es toda una tonalidad de cambios. No os preocupéis que esto es en el tema 1, en el tema 2 ya desaparece y en el tema 2 volvemos a las matemáticas y a la comodidad de los números. Juan, dime. Profe, en la comparación del barco petrolero con el yate, yo ahí me fui quizás por el lado de que no están todos los barcos petroleros, o sea, no debe haber una tienda de barcos petroleros, no hay millones de extracciones de petróleo en el mundo. Los barcos petroleros están ultra estandarizados. Porque es un barco comercial, es un barco industrial, es una fábrica. Sin embargo, el yate, los yates hay de toda la gama, hay desde el yate barato hasta el yate caro, y los yates caros se hacen a medida. Son muchísimo más variables. Sin embargo, en el caso de los petroleros, hay petroleros, superpetroleros, superpetrolero. Ya está. ¿Por qué? Pues porque la gente llegó un momento en que tuvo que estandarizar, porque en el fondo es un producto de bajo valor añadido. Transportar gasolina, digo petróleo, no es como un yate, no es un lujo. Por tanto, si bien es cierto que en ambos casos se hacen build to order, es cierto que en ambos casos se hacen build to order, porque nadie tiene superpetroleros prelistos. Si tengo que comparar, este es más build to order. Y recordad que la pregunta era esa. Es más build to order porque hay más variabilidad. Y como hay más variabilidad, reaccionas más a lo que pide el cliente. ¿Sí? De nuevo, recordad que a la hora, y por eso lo pongo, yo estos ejemplos no los pongo por fastidiar a nadie, yo los pongo porque quiero que os deis cuenta de lo importante a la hora de contestar una pregunta de una prueba, sobre todo de una prueba, de que digáis algo más que A. Porque muchas veces explicáis las cosas así. A, ¿por qué? A. Entonces, sí, puede ser que bajo una serie de hipótesis bastante elaboradas me pudieras justificar otra cosa. Pero tienes que explicarme esas hipótesis elaboradas. En este caso concreto, en el caso de los yates, es difícil. Tendrías que justificarme que hay un subtipo de yates que son los yates estándar que puede ser que se hagan a volumen. Y en el caso de los superpetroleros por un precio diferente, eso no sucede. Sería aceptable. Pero no es el caso genérico, no es el caso general. ¿De acuerdo? No es el caso general. Y de nuevo, la idea de estos controles es que veáis lo que hay, tenéis una intuición y entendáis lo que hay. Si pongo ejemplos fáciles, esa intuición no la creáis. ¿De acuerdo? Francisco, y te contesto a ti y cortamos. Básicamente esto se ha alargado un poco más de lo que quería que os quedarais con la idea. Y fijaros que no es que haya una única técnica para solucionar. No sobresimplifiquéis el problema, miradlo en todas sus aristas y vértices. Dime, Francisco. Yo me fui como a lo más rebuscado en el tema del yate y el barco petrolero. Pues yo no conozco cómo son los barcos. ¿Ah? Volvemos a lo mismo. Yo no puedo saber, yo no puedo hacer, no puedo buscar un producto del que todos sepáis todo. Porque básicamente me limitaría al pan, la leche y el agua. Porque en todos y cada uno de los productos alguien me puede decir o me puede alegar ignorancia. En todos. Entonces yo lo que os pongo son ejemplos
en los cuales estoy de acuerdo que uno puede considerar que le he puesto una pregunta trampa para engañarlo. Pero no te preocupes, hay 20 ejercicios. Y la única manera que tengo de realmente ver que tú has comprendido lo que estás haciendo es ponerte en esas situaciones extremas. ¿Sí? Ponerte en esas situaciones extremas de preguntas en las cuales puede ser que te equivoques. Porque si yo te pongo una pregunta que es súper fácil, pues entonces, ¿qué he conseguido hacer? Nada, no has aprendido nada. Simplemente has utilizado una regla súper simple que no necesito 2 bloques de clase para explicar y para obtener una solución. Y por eso he puesto las soluciones, ¿eh? O sea, no es que quisiera llenar. Lo he puesto porque realmente cuando es importante explicar make to stock, build to order, cuando toca realmente entender tu problema en tu empresa, no es tan fácil como es esta regla. No, es que tienes que mirar el problema en su conjunto, tienes que ver toda la observación, tienes que tener una cierta intuición, tienes que acoplarla con lo que espera tu cliente. Obviamente el cliente de un superpetrolero y el cliente de un yate no esperan lo mismo. El superpetrolero espera que sea eficiente. Y el yate te da igual que consuma al triple. El yate es un producto de lujo, es una manera de gastar dinero cuando eres archimillonario. ¿Sí? Por eso tengo que crear esa intuición. No te estoy diciendo que en un examen o en una prueba sea blanco-negro como en un control. Para nada. Al contrario, te estoy diciendo que en una prueba, si pongo este tipo de preguntas, seas capaz de desarrollar y justificar la explicación que tú llevas. ¿Sí? Porque puede ser que tengas razón. En casos concretos, basándome en ciertas hipótesis, si esas hipótesis no son completamente disparatadas, o sea, no me digas, yo creo que el superpetrolero es build to order porque me lo ha dicho mi mamá. No. Pero si me das un razonamiento lo suficientemente lógico, pues obviamente yo te voy a tener que evaluar una parte, no todo, pero a lo mejor una parte en la que entre dentro de tu lógica, porque estos problemas, como he dicho, no son blanco-negro, son gris. Son gris, hay grises. Y ahí es donde es importante tener juicio crítico en los grises, en el blanco y en el negro no. ¿Sí? Es como ser un juez. Bueno, pues si tú como juez te has pasado con la persona que acusan de ser el asesino, te has pasado todo el día con él presencial, el día que en teoría se cometió el asesinato, que en teoría cometió el asesinato, o estaba en Estados Unidos y el asesinato se cometió en Singapur y se pasó todo el día en Estados Unidos y hay 1000 cámaras filmando que está en Estados Unidos, pues está claro que es inocente. Y está claro que si lo has pillado con una cámara, apuñalando al criminal, pues está claro que es culpable. El trabajo duro es cuando está en el medio. Pues en el caso de este ejercicio es lo mismo. ¿Sí? No es ni blanco ni negro, el problema es el gris. Y para explicar los grises tengo que poner ejemplos como esto. ¿De acuerdo, Francisco? No se entiendo. ¿Sí? No te preocupes, es un control de 20. No te preocupes. Yeah. Lo importante es que veas la lógica que hay detrás. ¿Por qué digo yo que es más build to order? Porque tiene mucha más variabilidad, porque está orientado a un público que es más selecto y porque se van a hacer personalizados para cada persona. Un petrolero es un petrolero, mueve petróleo. ¿Vale? Es como intentar... Dime. Me hace más sentido, como dice, porque el petrolero ya es estándar por la cubierta independiente. Yo me fui como fui rebuscado, me fui como, imagínense adentro si tiene, por ejemplo, un bar o las piezas que tiene un petrolero lujosa, ahí al final sería build to order, pero al final de principio a fin, ya te va a ser build to order, o sea, al final va a ser más. Más build to order. Exactamente. Al petrolero. O sea, el petrolero es build to order, ¿eh? Pero comparado con un yate, es menos build to order, porque en el fondo no quieres personalizarlo tonto. A ti lo que te interesa, creo que los petroleros se miden por el número de millones de barriles o de barriles de Brent que pueden llevar. Eso es la medida que hay para comprarlos. Petroleros, superpetroleros, superpetroleros, la cantidad que pueden transportar. Punto. ¿Vale? Me he alargado mucho. Claro.
Voy a hacer el corte ahora. Me he alargado mucho. Vamos a retomar la clase a las 10:05. ¿De acuerdo? A las 10:05 retomamos la clase. Recordad que yo os recomiendo que como mínimo 10 minutos os los toméis de descanso, que os desconectéis de la computadora. Yo volveré a la computadora a las 10:05 o así, o a las 10:02, por si queréis seguir preguntándome cosas sobre preguntas concretas y cómo hubiera observado algún caso concreto vuestro en la prueba. Porque, de nuevo, esto es un control, es blanco-negro. En la prueba hay gris. También vosotros tenéis que escribir la respuesta. Por tanto, a lo mejor me queréis preguntar cómo hubierais defendido y qué es lo que hubiera pasado y os contestaré. Pero después del descanso, después de estos... Yo voy a tomarme 7-8 minutos, después tenéis 10 minutos que yo voy a estar contestando dudas y a las 10:05 vuelve a empezar la clase. ¿De acuerdo? Gracias y nos vemos. Hasta ahora.